Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto, queridísimas audiencias, que estén con nosotros en el inicio de julio. Las transmisiones en vivo que hacemos desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este mes de julio, día 4 de julio del 2022, 9 de la mañana con 40 minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le pedimos, por favor, que si le gustan los programas, nos den likes, nos van a fortalecer, nos van a ayudar muchísimo para seguir impulsando nuestro proyecto periodístico independiente. Y también, pues, lo compartan, si pueden ustedes, a sus contactos, a sus familiares, a sus amistades. El día de hoy, amigos y amigas, ahora sí está el equipo completo de Los Innombrables. Muchísimas gracias por estar a los cuatro, a los tres. Armando Duarte, Daniel Solorio, Olga Alicia Aragón, muchísimas gracias. En este momento, rapidísimo, nada más anuncio el tema, los temas, porque es un tutti frutti el día de hoy de lo que se va a tratar aquí en el programa. Mire, pues obviamente es importante señalar que se cumplieron ya 4 años del triunfo electoral del presidente a la presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues se inauguró con este motivo la primera fase de la refinería Dos Bocas allá en el estado de Tabasco. Además, pues se vienen ya elecciones para la rectoría en la Universidad Autónoma de Baja California. Y en ese es un asunto muy interesante porque se da también en medio de unas enormes polémicas que se están generando a nivel local, estatal, nacional, inclusive, con los temas de los discursos de odio en una ceremonia de estudiantes de psicología de la Universidad Autónoma de Baja California. Ahí pues hay un estudiante que hace un discurso que pues, levantó muchísima polémica. Vamos a platicar también sobre eso, pero pues evidentemente también está el tema del lema, cambia el lema de la Universidad Autónoma de Baja California por la realización plena del hombre, la cambian por la realización plena del ser. También generó una polémica a nivel internacional. Esos dos temas también están, pues estas cosas que están sucediendo con Jaime Bonilla y Amador Rodríguez Lozano, amigos y amigas, uno en su calidad de senador, el otro ya también como funcionario de la administración del gobierno de la ciudad, del estado de la Ciudad de México, y que también parece ser que pues allá no hay nadie que le pueda decir al equipo de Claudia Sheinbaum, oye, ¿sabes qué? Te estás echando un alacrán ahí encima, y aparte con esto, pues el bonillismo está colonizando ya también el gobierno de Claudia Sheinbaum, que hay que recordarlo y hay que subrayarlo. Claudia Sheinbaum pues es una de las aspirantes a la candidatura del partido Morena a la presidencia de la República en el año 2024. Entonces, imagínese usted el reparto ya de grupos en secretarías de Estado, en departamentos, en direcciones, y con el bonillismo ya ahí colonizando al equipo de Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias, Armando. Muchísimas gracias, Daniel. Galicia, a seguirle, por favor. Sí, pues entramos de inmediato con un agradecimiento muy especial a Armando, porque nuestro querido Armando Duarte, el doctor Armando Duarte, pues lleva una semana que enfermó de COVID. El lunes pasado que estuvimos con él, estuvimos haciendo bromas, porque estaba muy ronco, se le iba la voz, y le dijimos que andaba enfermo del gaznate. Y ahí estuvimos riéndonos un buen rato de esto del gaznate, pero resulta que era COVID. Y bueno, ahora está con nosotros y estará todo el programa si su fortaleza física lo permite. Y si el bicho no lo deja, pues se habrá de retirar en algún momento del programa. Pero pues de antemano le agradecemos el esfuerzo de estar con nosotros. Por supuesto, a Daniel Solorio también, que en cuanto le dijimos que Armando estaba enfermo, dijo, ahora el innombrable se hace visible. Voy a estar ahí, ¿no? El invisible se hace innombrable. El innombrable se hace visible. Muchas gracias, Daniel, también a ti. Y empezamos de inmediato con estos 4 años de celebración de un triunfo histórico en nuestro país, el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en julio de 2018. Y lo celebra, y lo celebran sus seguidores y el pueblo de México que comprende de esto, lo celebra en grande con la inauguración de la refinería de Dos Bocas. Es muy importante esta inauguración porque es la primera etapa, hay que decirlo, será hasta el 2023 cuando empiece ya a producir gasolina
refinar petróleo crudo y convertirlo en gasolina, ya una vez que pase el periodo de pruebas de seguridad y de funcionamiento, que es propio de la normatividad de todas las refinerías nuevas, un periodo de prueba prolongado que puede ser de 6 meses o más. Entonces, bueno, pues vamos a platicar de esto porque dice López Obrador que con esto se da el primer paso firme de convertir un sueño en realidad, de lograr avanzar hacia la soberanía de México en la autosuficiencia de gasolinas. Y reitera una vez más que no terminará su gobierno sin tener el 100% de esta autosuficiencia en gasolina, que es una meta que se fijó, que prometió en campaña y que la va cumpliendo conforme dicen los legisladores en tiempo y forma. ahí la lleva. Entonces, pues Armando, si te parece, empezamos contigo sobre esta trascendencia de los 4 años y lo que significa Dos Bocas, junto con el complejo de refinerías que ha estado rehabilitando este gobierno para lograr esa autosuficiencia en la gasolina que requerimos los mexicanos. Adelante, Armando. Tu micrófono. Así es, ya está. Bien, quisiera hacer un breve comentario contextualizando en la coyuntura que le ha tocado enfrentar a nuestro presidente en estos 4 años de su gestión. En primer lugar, no podemos hacer una valoración sin tomar en cuenta factores externos que tienen un peso muy importante en la realidad y en el curso de los acontecimientos a nivel nacional. Uno es, desde luego, el tema de la pandemia, que provocó a nivel mundial una crisis no solamente sanitaria, sino económica, cuyos efectos estamos hoy viviendo todavía y que vamos a vivir durante un tiempo. Y la otra cuestión trascendente es el tema de la guerra en Europa, que está también teniendo efectos importantes en materia económica y que están afectando, dada la condición de globalidad de la economía mundial, están afectando más o menos a todos los países del mundo. Son 2 elementos que se encuentran presentes en el escenario y que reman en contra de cualquier esfuerzo política que se trate de implementar. Las acotan, las limitan y a veces hasta las pueden frustrar. Y hay una cuestión más que, si está de hecho vinculada con estas 2, lo cierto es que viene desde antes, que es el tema de la declinación mundial o global de la economía. Una declinación que antes de la pandemia ya se observaba, que antes de la guerra ya se venía observando y que también estaba o ha afectado en buena medida a los propósitos o los objetivos que en materia de crecimiento económico se ha planteado este gobierno. Entonces, hacer un juicio simplemente comparando cifras de expectativas que se tenían a logros obtenidos, sin considerar estos aspectos, a mí me parece que sería pues un examen o un análisis un poco objetivo y además de eso con mala intencionalidad, con mala leche, como decimos, ¿no? Eso en primer lugar. Y lo otro es también tener una perspectiva comparativa entre lo que ha sido el desempeño de nuestro gobierno, sus resultados, con el desempeño y los resultados de los gobiernos de otros países en el manejo de estos problemas y en la forma como se han enfrentado y las consecuencias que esto ha tenido. Entonces serían como, digamos, algunos parámetros que habría que poner sobre la mesa para este balance. En ese sentido, a mí me parece
que la gestión de Andrés Manuel López Obrador en estos 4 años ha sido más que aceptable, muy buena, muy buena. Ciertamente hay cosas pendientes, hay temas en los que se ha avanzado no lo que quisiéramos, ¿verdad? Habría que ver hasta qué punto estos factores que menciono han tenido incidencia en ello, pero lo cierto es que en términos generales el proyecto de la Cuarta Transformación ha ido avanzando y se ha ido consolidando, como se dice luego, en la medida de lo posible. En alguna ocasión lo dijo Andrés Manuel, me pareció una frase muy afortunada, de que la política era el arte de elegir entre inconvenientes, ¿no? Porque la circunstancia es la que está, la realidad es la que se enfrenta y que en ese contexto el político, el gobernante, tiene que tomar decisiones. No lo hace en función de su voluntad solamente, no lo hace en escenarios que él escoja, sino en aquellos que le han sido heredados del pasado, ¿no? Y en ese sentido, me parece que ha sido una gestión bastante buena. En materia económica, se revirtió ya la caída del 2020, que fue del menos 8.5%, si mal no recuerdo. Ya se recuperaron los niveles de empleo, los niveles de producción que había antes de la pandemia. 2 años, en 2 años se logró esto, en poco menos de 2 años, ¿verdad? Si bien es cierto, la inflación ha tenido un incremento, pues es un fenómeno mundial, ¿verdad? Que tiene como causas fundamentales tanto la crisis económica de la pandemia y la cantidad de recursos que se inyectaron a la economía a nivel mundial. En muchos países producto de la deuda, en el caso de México producto de una mayor recaudación fiscal. Y las leyes de la economía nos dicen que cuando hay mayor inversión, mayor generación de empleos y mayor capacidad de consumo, los precios tienden a subir. Tienden a subir. Es una ley natural, es la ley de Phillips que le llaman los economistas, ¿no? Hay una relación directamente proporcional entre crecimiento económico e inflación. Lograr crecimiento económico sin inflación es francamente una proeza que pocas veces, si no es que nunca, se ha dado, ¿no? Generalmente los gobernantes tienen que ir tensando las riendas para soltar los frenos de la economía y ponérselos cuando la inflación se empieza a disparar. Esta es una característica de la economía de mercado, ¿no? Y mientras sigamos teniendo economía de mercado, este va a ser un fenómeno recurrente. Por eso es que los bancos centrales recurren al incremento de los intereses, porque incrementar intereses es encarecer el crédito y meterle un freno a la demanda, ¿no? Entonces, una restricción económica contribuye a controlar la inflación. Bueno, ese fue el credo del neoliberalismo. Frente a la alta inflación de los 70s, lo que hicieron fue meterle freno a la economía y el crecimiento de la economía se vino abajo, pero también se vino abajo la inflación. Y destacaban el triunfo de haber logrado que la inflación pasara de 2 dígitos a un solo dígito, pero lo que no decían era que las tasas de crecimiento habían bajado del 6% al 1%, al 2%, ¿no? Entonces, este manejo de la economía es una ley, pues, de la economía de mercado. En ese sentido, en el caso de México, por ejemplo, se ha tenido un manejo bastante, digamos, distinto al ortodoxo. Si bien por una parte el Banco de México ha incrementado las tasas de interés o las tasas de referencia que le llaman, ¿no? Para tratar precisamente de mantener la economía dentro de ciertos límites, lo cierto es que el gobierno de la República ha implementado una política que compensa los efectos de esta situación, ¿no? Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al incremento del salario mínimo en este tiempo a casi el doble.
¿no? A 180 pesos más o menos diarios. Cuando estábamos en 80, 90 pesos diarios, ¿no? Bueno, está a 180. Entonces, no, esto va directamente en beneficio de la capacidad de consumo y del consumo de lo básico, de lo elemental, porque el incremento en el salario mínimo, bueno, va destinado a los sectores más desprotegidos de la población. Y el otro es la gran inversión que hace el gobierno en programas sociales. Las famosas becas, las pensiones para adultos mayores, el apoyo a los discapacitados, etcétera, 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 al grado de que se comenta, cifras oficiales, que alrededor del 70-80% de las familias, no de los habitantes, de las familias de este país, reciben por lo menos alguno de estos programas sociales. Y en el caso de los grupos de las comunidades originarias, de los grupos étnicos, el 100% de las familias está recibiendo algún tipo de respaldo del gobierno federal. Eso también va en apoyo precisamente a los pobres, pues la materialización de primero los pobres, ¿no? Por el bien de todos, de esta consigna o de esta promesa, pero también el de proteger la capacidad de consumo de estas personas, de lo más elemental para sobrevivir. Entonces tenemos un manejo que por una parte, bueno, pues está dentro de los cánones de lo que es la economía de mercado, porque tenemos una economía de mercado, pero por otro lado con medidas que tienden a compensar esta situación. Y la inflación se ha logrado mantener en niveles por debajo incluso de algunos países desarrollados, gracias a la estrategia de la Rectoría del Estado en materia energética. Una buena parte de la razón por la cual se ha contenido en México el incremento de la inflación, estaría más alta seguramente, es el subsidio a la gasolina y a los combustibles, cosa que no hubiera sido posible si todo se hubiese privatizado. Entonces, ahorita los mexicanos, cuando vamos a la estación de gasolina y seguimos cargando nuestro tanque de gasolina con un precio que es muy similar al que había hace 4 años, pequeños ajustes inflacionarios, debiéramos de pensar en eso. Esto es posible porque el Estado tiene una política energética que está basada en la rectoría del Estado, no en la privatización. De otra manera, estuviésemos pagando la gasolina como se paga en Estados Unidos, simple y sencillamente, ¿no? En California está a $6 o poco más de $6 el galón. Esto es 40 pesos el litro de gasolina, más o menos. Eso estuviéramos pagando. Imagínense ustedes lo que esto significaría, ¿no? Sobre todo en lugares como acá donde nosotros vivimos, fronterizos, en donde el uso del automóvil está tan extendido por la facilidad de obtenerlo y lo demás. Sería un verdadero golpe a las finanzas del pueblo. Bueno, pues gracias a esa política energética estamos teniendo este precio de los combustibles y que ha logrado mantener a raya la inflación. Bueno, esto es en materia de economía. Bueno, hay que mencionar, ¿no? La deuda externa en México no ha crecido como creció en otros momentos, incluso en términos de su relación con el Producto Interno Bruto ha bajado, ¿verdad? Por eso se dice que no se ha endeudado el país, porque en términos porcentuales, en términos relativos se le llama, la deuda ha reducido su tamaño en relación con el Producto Interno Bruto. Poquito, pero lo ha reducido, unos cuantos puntos porcentuales, 1 o 2 puntos porcentuales. Entonces, esto también es muy importante porque el servicio de la deuda externa, hay que reconocerlo, significa un fuerte sacrificio para las finanzas públicas. Entonces, el evitar que ese servicio crezca, por lo menos, ya es una ventaja. Entonces, yo lo dejaría ahí a reserva de tocar después otros temas. Muy bien, gracias, Armando. Y vemos que quizá también te sientas mejor porque te pusiste una camiseta de Sonora, de Guaymas. Ah, sí, mira. Sí, eso hace bien, hacer contacto con la tierra donde naciste y la tierra que escogiste para vivir. Sí. Daniel Solorio Ramírez, ¿qué nos puedes decir tú de estos 4 años y de Refinería Dos Bocas? Pero antes de que
tomes la palabra, es importante un comentario que nos quiere hacer Javier. Sí, discúlpeme, mi estimado Daniel, pero es muy rápido. Lo que pasa es que muchísimas gracias para las personas que ya están con nosotros, muy amables también por sus comentarios. Ana Lorena Moreno Garay, Alma Araceli Piña, maestra, te mandamos un afectuosísimo saludo. Alma Rodríguez Becerra, también de Israel Acoat, muchísimas gracias Israel por tus comentarios y por compartir, como siempre les pedimos de favor que si nos pueden ayudar a compartir, les agradeceríamos mucho. Pero Alma Rodríguez Becerra hace un comentario que yo quisiera precisarlo antes de que esto comenzara a crecer, porque dice Alma Rodríguez, nos pregunta, ¿qué dicen de Luis Torres, cuñado de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, de que lo nombraron superintendente de la Comisión Federal de Electricidad en playas de Rosarito? Soy 100% morena, pero aquí en Baja California están haciendo muchas corruptelas. No, fíjese que Alma Rodríguez, estuve checando ya inmediatamente porque son acusaciones y son cosas que se deben de aclarar en el momento. Mire, efectivamente, no. La única versión que hay fue la que proporcionó a principios, por ahí de febrero de este año, una columna que se llama La Estampida de los Búfalos, de Víctor Islas, allá en Mexicali. Pero Víctor Islas tuvo que, en marzo, los primeros días de marzo, tuvo que aclarar que se había equivocado. Hay una persona que se llama también Luis Rodríguez, que efectivamente fue nombrado superintendente de la Comisión Federal de Electricidad en playas de Rosarito, pero es un homónimo, no es el hermano no es el cuñado de la gobernadora ni hermano del esposo de la gobernadora Carlos Torres Torres. Lo que sí es cierto, y hay que mencionarlo muy oportunamente, es que durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, lo cual también de alguna forma nos viene a consolidar este asunto de estos grupos de poder que se mueven en el estado de Baja California, durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, Luis Alfonso Torres Torres, el hermano de Carlos Torres, el esposo de Marina, sí estuvo trabajando del 2017 al 2022. De hecho, fue dado de baja hasta el 2013, en los primeros días de 2013. Primero, en lo que viene siendo el sistema tributario de Hacienda, en la Secretaría de Hacienda, en el Servicio de Administración Tributaria. Ahí terminó su función pública en la administración de Felipe Calderón, pero también estuvo en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ese fue sus primeros cargos. Y sí, obtuvo cargos muy importantes que le daban ingresos netos mensuales por más de 180,000 pesos, de acuerdo a lo que estoy observando en el módulo de Claranet, Función Pública. Entonces, para precisarlo, no es el cuñado de la gobernadora quien está ahí en la CFE en Playas de Rosarito. Disculpen, pero era importantísimo señalarlo. Gracias, Javier, porque sí luego va creciendo sus comentarios en el chat. Bueno, pues Daniel Solorio nos informaba, Rocío Nale, lo subrayó el presidente, que con esta refinería de Dos Bocas estará el país en condiciones de recibir procesar 340,000 barriles diarios de petróleo crudo y que se van a convertir en 170,000 barriles de gasolina y 120,000 de diésel. Ya ahorita, en este momento, tan solo con la modernización de las refinerías que estaban en el abandono o trabajando al 20% de su capacidad, y ahorita el país está procesando en sus refinerías nacionales 863,000 barriles diarios, cuando antes solamente podía procesar 485,000. Y la meta pues es llegar a 2023 con la capacidad de 1,200,000 barriles diarios, con los cuales se cubre las necesidades nacionales de consumo. Este dato lo quería resaltar, pero pues hay mucho que decir sobre estos 4 años y sobre Dos Bocas. Adelante, Daniel. Pues muy buenos días al público de Cuatro Vientos, Armando, Javier, Olga. Muchas gracias por la oportunidad de platicar un poco aquí. Y quisiera
sobre la refinería de Dos Bocas y los 4 años de López Obrador en la presidencia de la República, pues decir que hay algo muy importante que tiende hacia la recuperación de la soberanía nacional. Este concepto de soberanía nacional que se fue diluyendo, que se fue desapareciendo, que se fue borrando del mapa nacional, en la medida en que se avanzaba o en que avanza el proceso de neoliberalismo. Si no tenemos capacidad de producir lo que necesitamos, no hay modo de decir que somos un país soberano. La soberanía implica capacidad de autogobierno, capacidad de autodeterminación, capacidad de sobrevivencia por sí mismo, por supuesto, sin aislarse del mundo, pero también sin subordinarse al resto del mundo y mucho menos a los poderes de hecho, que es lo que estaba ocurriendo con este país en los gobiernos inmediatamente anteriores al de López Obrador. Por eso la refinería me parece una gran contribución a la recuperación de la soberanía nacional. Y bueno, ese es el primer punto que quiero señalar. En segundo punto, no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar a Armando por su columna que leí ayer. Ayer leí una columna que circuló en redes sociales, publicada por Armando en relación con lo que está pasando en Morena. Y bueno, me gustó su columna. La columna de Armando provocó, como tiene que ser, polémica. Provocó comentarios en contra, comentarios en favor, pero está siendo leída en redes sociales. Yo la entendí como un reclamo por el respeto a los estatutos de Morena. Hay opiniones, hay debate, y eso es algo muy interesante a propósito de lo que sucede dentro y alrededor del partido en este momento en que empieza el proceso, en que ya arrancó el proceso de sucesión presidencial. Ese es el segundo punto que quiero destacar. El tercero, por supuesto que los cambios, que los 4 años del gobierno de López Obrador han ido transformando, y por eso tengo a la mano este libro, por eso tengo a la mano este librito que se llama ¿Qué es una constitución? En este texto, que es un bonito texto que debiera leerse más en las facultades de Derecho, se lee muy poco. Daniel, ponlo por favor más, con más tiempo ahí frente a tú. Ándale, ponlo ahí. Ahí estamos bien. Ajá. Es un librito que se llama ¿Qué es una constitución? Y es el producto de 2 conferencias que dio Ferdinando Lasalle, un abogado y líder de trabajadores en 1862. 1862, un líder alemán, un dirigente alemán, abogado, y lo subrayo porque ya viene el Día del Abogado. La semana que viene ya viene el 12 de julio, Día del Abogado, y estoy escribiendo algunos renglones sobre este libro a propósito de ese acontecimiento. Ferdinando Lasalle, ¿qué es una constitución? Ese es el librito. Y entonces quiero enfatizar, tomando la perspectiva de Ferdinando Lasalle, que el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza López Obrador está transformando las 2 constituciones que tiene este país y que tienen todos los países del mundo, o casi todos. Una, la constitución formal, la constitución escrita, lo que dicen los textos constitucionales, porque ya en estos 4 años se han hecho una serie de reformas
muy importantes al texto de la Constitución, a las palabras de la ley, diríamos en la actualidad. Se han reformado muchas cosas muy interesantes. Algunas no se han podido reformar directamente en el texto de la Constitución, pero sí en leyes secundarias. La reforma eléctrica, por ejemplo, que es el tema en debate reciente, pero muchos otros temas han cambiado. Polémicos todos. Por ejemplo, esa institución a la que se le ha llamado la extinción de dominio, que causó mucha oposición en mi gremio. En mi gremio, la extinción de dominio causó mucha oposición, mucha comezón, porque mi gremio, el gremio de los abogados, no es un gremio habituado al análisis político del derecho, sino al análisis puramente formal del derecho. Voy a escribir algo sobre eso para el Día del Abogado. Pero bueno, está cambiando por un lado la letra de la Constitución y por otro lado está cambiando también lo que Ferdinando Lasalle llamó la Constitución material o real, que no es lo que dice la letra de la ley, sino las prácticas, lo que sucede constantemente. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de los más controversiales en el mundo actual. Se acusa al gobierno de López Obrador, la derecha lo acusa, y no solo la derecha, hay mucha gente también, porque el tema es difícil, el tema de lo que se ha llamado militarismo. Se dice el gobierno de López Obrador está militarizando al país. Esa es la acusación. Pero entonces tienen que aparecer preguntas. ¿Qué es militarizar? Es militarizar poner a las tropas a construir puentes, aeropuertos, carreteras, vigilar aduanas, es decir, realizar tareas pacíficamente. ¿Eso es militarizar? Yo contesto no, pero el tema es difícil. Sin embargo, hay una transformación en la vida real de lo que son las Fuerzas Armadas, de lo que han sido las Fuerzas Armadas en muchos años en este país. Ahora militarizar en esta época, en este gobierno, no significa que las tropas, que los soldados vayan a matar gente en la calle y a que los maten. Significa otra cosa, un proceso pacificador lento, exasperantemente lento si queremos, pero está en marcha. El país se está transformando en muchos sentidos. Se está transformando la economía de millones de familias, de cientos de miles de familias pobres, empobrecidas, no me gusta decir pobres, sino empobrecidas como consecuencia del sistema económico cruel que nos impusieron. Y se está transformando la vida porque en las familias donde no había para lo indispensable, ahora hay para lo indispensable. Los estudiantes recién egresados de las universidades están ingresando a las empresas, a los despachos, a todos lados, a hacer sus prácticas con un ingreso básico que reciben del gobierno de López Obrador a través del programa Jóvenes Aprendiendo el Futuro, Construyendo el Futuro. Es decir, se está transformando no solo la letra de la Constitución, sino a la realidad cotidiana en que vivimos. Por más que el proceso de transformación sea exasperantemente lento, pero no se ha encontrado otra forma de una transformación pacífica que sea rápida. Pues esa es mi primera intervención, así que adelante. Gracias, Daniel. Bueno, lento en algunos aspectos, rápido en otros, como en esto de la refinería, del aeropuerto, 2 obras que no las pudieron hacer los gobiernos anteriores y que estaban en sus proyectos realizarla, ¿no? Correcto. Calderón se quedó con una barda de una refinería que según esto iba a construir. Entonces, en algunos aspectos va muy rápido, sobre todo en las grandes obras. Y creo que es un tema que tenemos que analizarlo en un próximo programa, Daniel. Todo esto de la supuesta militarización o la presencia mayor
del ejército en muchas actividades de la sociedad y de la obra de gobierno, y también los resultados reales del combate a la delincuencia y la criminalidad. Es un tema que nos hace falta analizarlo aparte. A mí me gustaría que Armando cerrara esta parte de lo que es los 4 años del triunfo de López Obrador y de la refinería Dos Bocas, y podamos pasar entonces a esto que ya mencionaste del artículo de Armando, que tiene que ver pues con lo que está sucediendo en Morena, y también hablemos de no nada más del lado luminoso, sino de estos lados oscuros que se dan en Morena, como la incorporación de, así lo vemos nosotros, ustedes si tienen otra opinión pues ya la dirán, de un personaje como Amador Rodríguez en el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Pero cerremos, si te parece, Armando, esta primera parte de los 4 años y la refinería. Bueno, yo concluiría en este análisis haciéndome una pregunta e invitando a la ciudadanía que se hiciera una pregunta, que la escuché por ahí en algunos comentarios en las redes sociales. ¿Cómo nos estaría yendo si quien gobernara el país no fuera Andrés Manuel, sino José Antonio Meade, o peor, Anaya? ¿Cómo nos estaría yendo? ¿Cómo estaría la deuda? ¿Cómo estarían los compromisos, la injerencia, especialmente de los Estados Unidos en nuestro país, ¿no? ¿Cómo estaría la inflación? ¿Cómo estaría la economía? ¿Verdad? La gente, la carestía de la vida, ¿cómo estaría? La verdad es que el pensar en eso y tomando como punto de partida lo que ellos han planteado y lo que hicieron durante el tiempo que estuvieron en el gobierno, nos permitiría darnos una idea de qué partes, digamos, buenas tiene esta gestión, ¿no? Ahora, ningún análisis queda completo si no se ven las cosas que pudieran estar faltando, ¿no? A mí me parece, y siempre que uno señala las cosas que quisiera que estuvieran sucediendo, pues hay que hacerlo en perspectiva, es decir, considerando los factores que mencionaba yo al principio, ¿no? Creo que en estos 4 años tenemos todavía saldos pendientes en materia de seguridad pública. Si bien es cierto, los indicadores han mejorado y en algunos rubros bastante, sigue siendo un problema bastante fuerte el problema de la inseguridad, ¿no? De la delincuencia organizada. Ese sería un tema que digamos, habría que considerarlo como las asignaturas pendientes. No en el sentido de que no se estén atacando, sino de que sus resultados no son los que quisiéramos, ¿no? Quisiéramos ver. Ese sería uno de los aspectos. Otro aspecto importante tiene que ver con la cuestión migratoria, que es un tema sumamente complicado por nuestra vecindad con los Estados Unidos, por nuestro grado de dependencia con respecto de la economía norteamericana, la vulnerabilidad que todavía tenemos y que se está tratando de corregir con cuestiones como la soberanía alimentaria, la soberanía energética, pero aún tenemos serios condicionantes. Creo que ahí también hay aspectos que hay que tratar de resolver. No digo que no se estén atendiendo, pero que quisiéramos que estuvieran en otras circunstancias. El tema de la migración, que será siempre un problema sumamente complejo para nuestro país. Y por último, mencionar el caso de los 43, de los desaparecidos de Ayotzinapa, que fue una promesa del presidente, entre otras, que aún no ha podido ser resuelta, aunque ya anunció que se tiene información, que se ha avanzado mucho y que este año se va a saber
¿Qué fue lo que pasó? Bueno, estamos en la espera de que eso suceda. Estamos ansiosos de conocer estos resultados, esta información, pero en este momento en que se cumplen los 4 años, sigue siendo todavía un tema, una asignatura pendiente. ¿Qué fue lo que pasó en Ayotzinapa? ¿Quiénes participaron? ¿Cuáles son los responsables? Y sobre todo, ¿qué medidas de justicia se tomarán para llevar la justicia a los padres de esos 43 muchachos? Creo que estos 3 aspectos habría que mencionarlos como cosas que en estos 4 años se han venido trabajando, pero que hasta el momento no se ha podido, digamos, dar una satisfacción cabal a las expectativas que se generaron desde el inicio de este gobierno. Rápidamente, Armando, bueno, lo de Ayotzinapa en unos días más, ¿qué pasó? El diagnóstico y el resumen, la conclusión la va a dar ya dentro de algunas cuantas semanas más el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que ya sabe qué fue lo que pasó, ya conoce qué fue lo que sucedió, y me imagino que Alejandro Encinas, que también deberá estar presente en el informe ahora en septiembre, cuando se cumplan otro aniversario de ese cobarde asesinato de estos muchachos, desaparición forzada de estos muchachos, sin duda nos van a esclarecer con mayor precisión qué es lo que pasó con los muchachos. Quiero también hacer referencia a los temas. Tienes muchísima razón. En estos 4 años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tratado de recuperar para la soberanía y para el país muchos de los sectores estratégicos que fueron prácticamente vendidos a las grandes compañías transnacionales y multinacionales y al sistema financiero mundial internacional del neoliberalismo. Y me quiero referir específicamente al tema de la energía y en referencia pues, al tema que se trató en esta primera parte del programa, que es el tema de la inauguración de Dos Bocas, de esta nueva refinería, que vendría siendo la 7ª que tiene el país a lo largo y ancho de toda su República Nacional. Ya se rehabilitaron las 6 que se va a trabajar muy fuerte en la de Tula, que la verdad ahí fue también un crimen lo que cometieron los gobiernos neoliberales, cómo dejaron abandonada esa refinería en Tula. Y finalmente lo que significa la enorme importancia, porque el discurso ha sido de que ¿para qué la inauguran si ni siquiera va a trabajar? No sirve para nada, en fin, cuando la inauguran y no está lista para trabajar, en fin, una serie de cosas que la verdad hay que precisarlas. Todas las refinerías del mundo, cuando son inauguradas, tienen diversas fases para echarse a andar en la totalidad de su capacidad de producción, que en el caso de la refinería creo que son 380,000 340,000 barriles diarios de gasolinas y diésel, que es una barbaridad. Similar a lo que se logró con la compra de la refinería ya en Texas, la Deer Park, efectivamente. Pero esto se está dando en un contexto en el que se tenía que recuperar la soberanía energética en materia de dejar de importar gasolinas. Como lo mencionabas tú hace rato, Armando, si no se hubiera tenido finalmente también un recurso importante y un ingreso adicional por los aumentos de los precios internacionales del petróleo, las gasolinas en México se hubieran también disparado a niveles muy similares a lo que estamos viendo en los Estados Unidos, efectivamente. Entonces, de lo que se trata es aprovechar los últimos recursos que se tienen desde el punto de vista de hidrocarburos, de petróleo, pues de petróleo crudo en el mundo, porque esta es una campaña, este es un proyecto, son programas que están poniendo a echar a andar, incluso los Estados Unidos. Hace apenas un mes, Joe Biden les dijo a las empresas, ¿saben qué? Hay que refinar más petróleo. ¿Por qué? Porque nos hace falta más gasolina para también poder tener mayor autosuficiencia y bajar los precios y ya no estar dependiendo tanto de los vaivenes del mercado del petróleo, pero obviamente de las gasolinas. Y en el caso específico de México, esto lo comentábamos Olga y su servidor hace unos días, la importancia que representa el que seamos lo más cercano a la autosuficiencia en materia de gasolinas y diésel en este país, porque saben ustedes que hay casi 200 permisos autorizados, los dio el gobierno, los gobiernos, fundamentalmente el gobierno de Enrique Peña Nieto,
a grandes compañías transnacionales y crearon un consorcio en petróleos mexicanos que llegó a tener 25 empresas offshores de estas y holdings, de estas que operan en los paraísos fiscales. De esas 25, 17 operaban en paraísos fiscales en diversas partes del mundo y que nada más se dedicaban a generar una serie de especulaciones sobre el producto, cómo se metía, cómo se cubrían también a los importadores de gasolinas a través de petróleos mexicanos, a través de esta compañía holding. Bueno, ahora, con esta administración de esas 25 empresas, creo que nada más quedan 17 o 15, pero como 15, 14 de estas empresas que formaban este holding famoso. Y eso detuvo también la importación para que otras compañías pudieran comprar y estar importando gasolinas a nuestro país. Gasolinas que originalmente algunos de estos grandes consorcios, como son Chevron, Shell, y tenemos por ahí también otra compañía, ahorita no recuerdo, que está funcionando, que es la que opera las gasolineras Arco. De seguro muchísimos mexicanos conocen estas, y bueno, aquí en Baja California conocen este logotipo de esta empresa, Arco. Es una compañía también estadounidense que supuestamente iban a importar sus gasolinas. No lo están haciendo, lo están haciendo a través de petróleos mexicanos y están ganando enormes cantidades de gasolina porque están trayendo esa gasolina a nuestro país a través de petróleos mexicanos y la están vendiendo a la inmensa mayoría de los consumidores que vienen de Estados Unidos a México a surtirse, en el caso de California, Baja California y el resto de la frontera norte. Entonces, qué importante es que al menos esta medida que va a durar mientras se termina la conversión de las energías eléctricas, que se van a tardar más de lo que originalmente se había pensado, ¿sí? Nos va a dar fácilmente para una autosuficiencia de aquí al año 2050. Y yo espero, y con eso termino, que la Comisión Federal de Electricidad y estos gobiernos, y el gobierno, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, y los que vengan de esta tendencia y que vayan radicalizando la transformación en el país, pues profundicen también en la preparación del escenario de las nuevas energías eléctricas. Ya hay una propuesta muy importante. Yo creo que estos son de los temas fundamentales de este gobierno, de esos 4 años. Creo yo que el hecho de estar luchando por recuperar el sector energético nacional, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad son fundamentales para las siguientes décadas y las siguientes generaciones de mexicanos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente entonces nos va a permitir tener también el autocontrol de la economía nacional en materias como incluso la estabilidad del mercado nacional en los temas tan importantes y tan trascendentales como es el control de la inflación, porque teniendo gasolinas baratas evitamos también que eso impacte al sector transporte y eso impacte finalmente fletes y eso impacte finalmente el valor final de las mercancías cuando nos llegan a nosotros los consumidores. Y que, bueno, yo espero entonces que la Comisión Federal de Electricidad ya en este momento esté delineando una estratégica para que cuando llegue 2050 el proceso de cambios de energía de fósiles a energías ya más limpias, como puede ser hidrógeno, las hidroeléctricas que ya se están rehabilitando en México, el tema del viento, el tema del sol, el tema de las mareas, el tema de la captación también de agua y todo este tipo de servicios que vienen adicionalmente con el tema de la energía, pues puedan finalmente llegarnos de una manera lo más tranquila estos cambios que se están ya dando en el mundo para tener menos contaminación del ambiente. Disculpen la tardanza, pero creo que era importante. Daniel, ¿levantaste la mano? ¿Querías decir algo? Por el momento no. Bueno, yo nada más cerrar diciendo que yo me quedé impresionada el día de la inauguración cuando vi la dimensión de la obra que se realizó con esta refinería de Dos Bocas en casi 600 hectáreas, 586 hectáreas. Cuando supe los datos de voz de Rocío Nale, de los detalles de la obra, que además subrayo, me ha dado un gusto enorme ver que es otra mujer la que está al frente de una obra inmensa, importantísima como es esta refinería, así como lo estuvo Claudia Sheinbaum al frente de las obras más importantes que realizó
López Obrador en la Ciudad de México, ahora Rocío Nale encabezando, dirigiendo, responsabilizándose de esta magna obra, de esta refinería que está entre las medianas a grandes del mundo, pero en las que está en la punta de tecnología de punta, ¿verdad? Y que permite garantizar una gasolina menos contaminante, una gasolina lo más limpia posible, y que, bueno, ya sabemos, ahí no se va a producir combustóleo. Y también señalar que, porque esto es importante, porque ha sido de las críticas que a través de Latinus, Reforma y una serie de medios estuvieron lanzando, pues te han dicho, entre otras cosas, que la refinería disparó sus costos. Y ahora ya sabemos que la refinería costó en la obra lo que estaba presupuestado, 8.900 en números cerrados, 8.900 millones de dólares, que se incrementó a poco más de 10,000, no a los 16,000 o 18,000 que publicaron los medios, y que este incremento está todavía por debajo de la cantidad autorizada por el Consejo Nacional de Pemex y por la Secretaría de Hacienda y por supuesto por el Congreso, por la Cámara de Diputados. Es decir, está todavía como más de 2,000 millones de dólares abajo del costo autorizado, que es de 12,040 millones. Pero por otra parte, el hecho de que cuando se realiza esta refinería, cuando se construye, se realiza una serie de obras adicionales. Estos precios que están dando, estos costos que se están dando, ya llevan incluidos más de 1,000 millones de dólares de pago de impuestos. Y también lleva incluida obra que inicialmente no se había originado, pero aún habiéndola realizado sin que se haya incluido al inicio, no disparó los costos por encima de lo autorizado. Y es obra que benefició al pueblo, al municipio de Paraíso. Una planta de tratamiento de aguas negras, una pavimentación de sus avenidas principales con cemento hidráulico, y también la construcción de una carretera fuera del pueblo para no estar mortificando al pueblo con el paso de los vehículos pesados que llevarían el material. Entonces, toda una obra de una carretera, y gasoductos, que oleoductos que en su principio no estaban contemplados, pero que se vio que era necesario, además del dragado que se hizo en sí del puerto, del mar, ahí en esa parte, para garantizar la llegada de buques, y un trabajo de ingeniería increíble para darle firmeza al suelo. La primera parte fue echar, no sé, toneladas y toneladas y toneladas de arena de mar, sacada directamente del mar, del mismo dragado, para crear la compactación, una tecnología también importante de separar toda el agua de esa arena y hacer un piso compacto en una plataforma alta. En fin, cuando te das cuenta de los detalles de la obra, es increíble realmente todo lo que lleva de trabajo, de ingeniería, de inteligencia, de capacidad, una obra de este tamaño que ha sido construida en más del 50%, del 60%, con empresas mexicanas, con ingenieros y con mano de obra mexicana. Creo que vale la pena resaltar esto. Y lo que dijo Armando, sin un peso de endeudamiento y sin darle oportunidad a empresas privadas que hagan los negociazos del siglo con las figuras y asociaciones públicas privadas. Es responsabilidad del Estado. Esa obra ya empieza a pagarse de inmediato en cuanto empiece a producir el primer litro de gasolina. Adelante, Daniel. Solo un breve comentario sobre el punto que acabas de señalar, Olga. El gobierno de López Obrador, cuando recién empezaba, voy a referirme más bien a un momento ya electo, pero todavía no tomaba posesión. Una secretaria de Estado, Josefina González Blanco, que fue secretaria de Medio Ambiente durante un tiempo breve,
dijo en Mexicali, dijo aquí en Mexicali, en una brevísima conversación con gente de las resistencias, en respuesta a una condena pública a las asociaciones público-privadas, ella dijo, cuidado, dijo, el gobierno de López Obrador va a usar asociaciones público-privadas. Y lo que acabas de decir, lo considero un momento oportuno para resaltar que no es así, que las asociaciones público-privadas están siendo en el gobierno de López Obrador hechas a un lado en este gran despliegue de recursos económicos para construir las magnas obras de su gobierno. Es muy importante destacar que las asociaciones público-privadas hay que tratarlas con pinzas y en lo posible borrarlas del orden jurídico mexicano, borrarlas de la ley. Le mando un recuerdo al público de Cuatro Vientos de que el grupo del que me honra formar parte, que se llama Mexicali Consciente, tiene desde hace 5 años una iniciativa que está en el Congreso del Estado para la desaparición y no hemos logrado que un solo diputado con seriedad diga, vengan a explicarme de qué se trata eso. Esa es mi intervención en este momento. Sigamos con lo nuestro. Ok, un derecho de réplica para Armando y para Olga. Es esto. Dice, un análisis comparativo entre gestiones presidenciales es importante y necesario. Pero el pseudoanálisis comparativo de una gestión presidencial con la gestión inexistente de un candidato presidencial me parece ociosa y un despropósito. Lo dice Ana Lorena Moreno. Si quieren hacer algún comentario. ¿Cuál candidato inexistente? Es que hace rato creo que se habló que si se hubiera llegado, que se hubiera quedado como presidente alguien que no fue Andrés Manuel López Obrador. No, bueno, a ver, Armando, por favor. Sí, pues nada más decirle que no era el argumento central, sino que era simple y sencillamente, y así lo dije, hacer un ejercicio de reflexión. ¿Qué hubiese pasado a la luz de la manera como se actuó? Si hubiese ganado, por ejemplo, Mitt, seguramente que la reforma energética impulsada por Peña Nieto hubiera continuado. ¿Y qué pasaría? No tendríamos refinería, estaríamos importando más gasolina a los precios internacionales y podemos decir claramente que el precio de la gasolina en México sería ahorita de 40 pesos. Sí. Y no estoy especulando, estoy basándome en cuestiones reales. A menos que, y eso sí me parece bastante difícil, Antonio Meade hubiese hecho lo que hoy está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Entonces, más allá de si eso no un ejercicio, en opinión de esta persona, un ejercicio que sale sobrando, a mí me parece que es útil para efectos de poder tener una valoración de lo que se está haciendo en este momento, ¿verdad? Sí, y yo agrego nada más, Ana Lorena, que no se trata de una especulación salido de la nada, ¿verdad? De la mala fe, sino con sustento en los hechos de cómo se gobernó y qué políticas sostenían. Por ejemplo, no solamente Peña Nieto y Calderón, desde gobiernos anteriores se estuvo descuidando la inversión fundamentalmente en el área de petroquímica, que fue la primera que se privatizó, y se estuvo desmantelando a Pemex. Entonces, es totalmente lógico pensar que si ahora se han estado inyectando todos estos recursos para salvar las refinadoras y lograr la meta de tener autosuficiencia en producción de la gasolina que México requiere, que va a tener como primer resultado no solamente esta defensa fundamental, estratégica de la soberanía nacional, que muchos países ya están volteando a buscar cómo resolver lo que deshicieron con los gobiernos neoliberales, igual que lo está haciendo aquí López Obrador. Bueno, es lógico pensar que si hubiese continuado como iba la política privatizadora de la reforma de Peña Nieto, y que hay que recordar que todavía recientemente, ahora que se discutió la reforma eléctrica, PRI, PAN y PRD votaron en contra de esta reforma eléctrica
a favor de los intereses de Iberdrola y de las empresas privadas que tienen colgando del cuello, literalmente en términos económicos, a la población de España y de otros países que no soportan ya las tarifas que les imponen los privados. Entonces, por eso decimos, ¿cómo estaríamos si hubiesen continuado? Es decir, si hubiese continuado la política neoliberal que trazaron y que tantos estragos causó. Y datos concretos, bueno, Calderón prometió en campaña en 2006, prometió construir una planta refinadora y construyó una barda, nada más, nunca avanzó un paso más. Y Peña Nieto, sin que hubiera estado en sus proyectos de promesas, pero al final quiso hacer un aeropuerto que no alcanzó a construirlo, pero que ya estaba costando mucho más de lo que iba a valer realmente y que tendría un costo de mantenimiento insuperable, ¿no? Entonces, bueno, recordar que ellos no daban un paso sin endeudarse. Entonces, ahorita estaríamos hasta acá con deuda, como están muchas naciones que sí lo hicieron para atender la pandemia, y así, en cada cosa que viéramos, hay elementos para decir, nos habría ido muy mal si hubiese continuado esa política neoliberal con la que se está tratando de romper, ¿no? Pues nada más, yo quería agregar eso. Ok, dice, bueno, a eso me refiero, dice, el hubiera no nos da bases para hacer ningún análisis. Pues es lo mismo, ¿no? Que recomendaríamos a los priistas que no utilicen a Luis Donaldo Colosio como un personaje que hubiera transformado al país hasta que lo mataron, ¿no? Hasta que lo asesinaron. Y bueno, todavía estamos escuchando mucho el discurso de muchos priistas y mucha gente en este momento de Va por México, recordando al papá de uno de los más visibles posibles candidatos de Va por México, de la alianza opositora de partidos, sí, recordando al papá de que este país hubiera sido diferente si hubiera llegado como presidente de la República Luis Donaldo Colosio Urrieta, el papá de este joven que ahora pues está siendo candidateado por Movimiento Ciudadano. Perdón, sí. Fue por Movimiento Ciudadano. Pasemos también, a ver, se me pasa un elemento que a veces piensa uno que no es necesario decirlos porque son tan absurdos, pero llega un momento en que ya los escuchas no nada más en las redes sociales, sino en boca de políticos que están, incluso algunos de ellos mencionados o autonombrados para ser candidatos presidenciales. Esta mentira de que Andrés Manuel López Obrador prometió que la gasolina iba a costar 10 pesos el litro en cuanto él ganara el gobierno. Y eso no sé de dónde lo sacaron porque es absolutamente falso. Si analizas todos los discursos y videos de la época de campaña, te vas a dar cuenta que lo que dijo López Obrador es que no iba a haber gasolinazos, primero. Segundo, que el incremento de la gasolina no se iba a dar, que impactaría en todo caso solamente el impacto inflacionario. Aumentaría lo que es la inflación, pero no iba a haber incrementos de gasolina. Y tercero, que en la segunda parte de su gobierno, una vez que estuviesen rehabilitadas las refinerías, las 6 refinerías, y como lo hizo, comprando Deer Park y construyendo 2 bocas, se estaría en condiciones de abaratar el costo de la gasolina en el país. Eso fue lo que dijo. No lo que dicen que dijo, porque pues con la construcción de mentiras, como dice Alasraqui, pues se puede estar derrotando mediáticamente en las redes y en todos lados a López Obrador cada vez que quieren. Pero pues son mentiras, ¿no? Nunca prometió una gasolina 10 pesos el litro. Armando y Daniel se van a las 11, así que pasemos al siguiente tema, por favor, que se nos está midiendo el tiempo encima. Adelante, ¿te parece que comentemos algo sobre el caso de Amador Rodríguez, aunque sea breve? Bueno, sí, Amador y Daniel trae el tema de la universidad también. Sí, eso lo tenemos contemplado, pero cerramos con lo de Amador para cerrarlo de Morena, ¿no? Adelante, pues bueno, tú di. Adelante, Daniel. Bueno, en estos días más recientes ha aparecido, especialmente en redes sociales, la información de que Amador Rodríguez Lozano ha sido nombrado por Claudia Sheinbaum para un puesto público relevante en el gobierno de la Ciudad de México,
lo que ha provocado especialmente entre el morenaje una gran inconformidad. Soy uno de los que han expresado su inconformidad. No porque Amador sea una persona ya privada de sus derechos, sino porque con mucha persistencia se encargó de demostrar durante los 2 años y desde antes de tomar posesión con Jaime Bonilla, se encargó de demostrar que no es una persona idónea para ese tipo de funciones públicas, para ese tipo de nombramientos. Por eso, desde el viernes yo escribí por ahí en mi muro, ya he recibido muchos comentarios, pues que Amador se filtra al gobierno de Claudia Sheinbaum, lo que está provocándole a la propia precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, una inconformidad. Y bueno, eso es todo lo que yo tengo que decir. Me parece un nombramiento reprobable. Lo repruebo personalmente. Me parece que él se encargó de demostrar que no es la persona adecuada para nombramientos en funciones públicas dentro del gobierno de la Cuarta Transformación. Me parece que una buena dosis del desprestigio del gobierno de Jaime Bonilla se le debe a Amador Rodríguez Lozano, a una asesoría jurídica errática, equivocada, desproporcionada. Eso es lo que yo por el momento tengo que decir, y no dejo la palabra sin agregar que, aunque no tengo la certeza, es probable que él esté también indiciado en el expediente penal que tiene la Fiscalía por la denuncia del gobierno del Estado. Bueno, es algo que la candidata Sheinbaum, que la precandidata Sheinbaum, que la gobernadora Sheinbaum de la Ciudad de México debiera tomar en cuenta. Pero bueno, eso es lo que tengo que decir. Pues que nos fueron de la UABC. Sí, empezamos Armando y ya nos vamos con la UABC. Sí, suscribo lo que dice Daniel, y que me parece que son los temas que están ahí pendientes todavía de resolver, tanto en la gestión pública como dentro del propio partido, y que generan todas estas inconformidades que existen en Morena, ¿no? Me parece que debiera haber más cuidado a la hora de seleccionar colaboradores. Sí, y bueno, a ambos, tú Armando, que ya escribiste tu columna, la que hace referencia a Daniel, que ya anunció que escribirá una columna en estos próximos días, pedirles que si quieren llegar más fuerte, oírse más fuerte y llegar más lejos, pues las compartan en Cuatro Vientos o Espacio, para publicarlas también aquí. Bueno. Permíteme preguntarle a Daniel, porque también yo agregué el tema de Jaime Bonilla. Daniel, hace algunos días te mandé precisamente un trabajo que hicimos respecto a cómo podría llegar Jaime Bonilla a este proceso que ahora sí yo ya me quedé un poquito en dudas, porque originalmente lo habían anunciado para el 15 de agosto y hoy en la mañana estaban anunciando lo que creo que iba a ser el 15 de julio. No, ya me quedó ahí la duda, pero sin embargo, ahora sí que sea como sea, parece ser que Jaime Bonilla, gobernador en funciones en este momento todavía, senador en funciones todavía en este día, senador de la República por Baja California, ¿sí? Porque yo acabo de checar no ha resuelto la Suprema Corte. Los integrantes del Senado, ahí sigue todavía cobrando, pero yo veo que si llega con esto, pues va a llegar con fuero constitucional, Daniel, y si llega con fuero constitucional, pues es inmune a las acusaciones que le pudiera formular la Fiscalía General del Estado, si es que en realidad está, porque en realidad la Fiscalía no ha dicho así claramente quiénes son a los que va a indiciar, a los que les va a imputar delitos, que son 8 delitos los que se les van a imputar. ¿Qué opinas al respecto, Daniel, sobre este tema? Bueno, también tengo solo la información que es pública, que está en los medios de comunicación, que está en tu columna en Cuatro Vientos. ¿Cuál es esa información? Pues bueno, que el gobierno del Estado, por instrucciones de Marina
del Pilar Ávila Olmeda, la gobernadora presentó una denuncia penal contra un grupo de colaboradores, incluye Jaime Bonilla y un grupo de colaboradores. Supongo que entre ese grupo está Amador Rodríguez Lozano, que en y también se sabe en días más recientes que la fiscalía lo informó directamente el propio fiscal personalmente en una declaración pública. Anunció pues que van a ser llamados a declarar, que ya tienen una fecha, que hay algunos indicios. Ellos tienen en este momento la categoría jurídica de indiciados, nada más. No ha pasado esa etapa, y para esa etapa no es ningún impedimento el fuero constitucional de Jaime Bonilla, ningún impedimento, es simplemente un indiciado. La fiscalía tiene derecho a llamar a un senador y decirle, oiga, senador, con todo respeto a su fuero y todo, pero venga a declarar. Nada más, no lo estoy acusando aún de nada. Venga a rendir una declaración porque aquí hay una acusación contra usted, hay elementos suficientes y el fuero que usted tiene no impide que yo lo llame a declarar. Oye, no, pero a mí lo que me suena ahorita un poco difícil de entender es esto. El día 15 de julio o el 15 de agosto, hay dos fechas ahí que están diciendo las autoridades, se presentan ante ya un juez y el juez hace la audiencia de inicio de imputación de delitos en contra de las personas a las que la Fiscalía General de la República le está imputando los cargos. Y ahí se les va a conocer. Y nada más termino rapidísimo con esto. Y se supone que el juez tiene en ese momento que decir, sí, acepto esto y se va a abrir una investigación, entonces, ¿lo vinculo o no lo vinculo? Y eso es lo que, entonces ahí, Jaime Bonilla, si llega como gobernador, como senador, como senador, pues podría entonces generar ahí una serie de, no sé qué pudiera suceder, y por eso te lo pregunto. Presentará, si llega ese momento, que espero que llegue, probablemente el escenario es que Jaime Bonilla podría llegar y decir, soy senador, aquí está mi nombramiento, tengo fuero contra estos artículos de la Constitución, pondrá a disposición del juez sus argumentos y el juez decidirá. El juez decidirá porque no hay absolutamente nada completamente definido de hasta dónde se puede llegar en una investigación en que está involucrada una persona que tiene fuero. Es clarísimo que no se puede dictar contra él una orden de aprehensión, por ejemplo. No se puede dictar contra una, pero eso no significa que no se le puede ni llamar a declarar. Eso no significa eso. Dependerá de lo que decida el juez ante los argumentos que presente la defensa. ¿Valdrá la pena el momento ese para escudriñarlo de manera correcta? Los abogados penalistas tendrán una opinión más precisa. Hasta ahí llego yo porque claro. No hay ningún caso de Amador, o Amador es diferente. No tiene un nombramiento con fuero, que yo sepa. Exacto. Sí, él no tiene fuero. Y en el caso de Bonilla, pues también recordar que está pendiente de resolver en la Suprema Corte de Justicia si procede o no. No en la Suprema Corte, sino en el Tribunal Electoral. En la Sala Superior del Tribunal Electoral, si procede o no que ocupe el cargo de senador, habiendo ocupado simultáneamente, fue el argumento que presentaron fueron los panistas que pusieron la impugnación, el cargo de gobernador. Correcto. Bueno, si les parece, entramos al tema de la universidad, Daniel. Tú dices que ya está próxima la elección, viene ya la elección de rector en la universidad. ¿Qué es lo que esperas? Bueno, hago un comentario muy breve para dar margen también a la opinión, yo creo que también breve de Armando y de ustedes. En este año, en diciembre próximo, ya tiene que estar nombrado un nuevo rector. Según los calendarios de la sucesión universitaria, el próximo diciembre tiene que estar nombrado un nuevo rector en la UABC para que tome posesión en unos cuantos días después, entrando el nuevo año tal vez. Pero según la tradición, según la costumbre y según una norma secundaria llamada Estatuto General de la UABC,
la Junta de Gobierno debe emitir una convocatoria y generalmente lo hace a fines de septiembre más o menos. Por septiembre o principios de octubre emite una convocatoria que está prevista en el Estatuto General, no en la ley orgánica. No en la ley orgánica, no es obligatoria porque no está en ley, sino está en norma secundaria. Pero bueno, mi comentario de cierre de esta intervención es: estamos en julio, agosto, septiembre, y como todo mundo puede advertir, dentro de la UABC hay un absoluto silencio sobre un tema tan relevante, tan enormemente relevante como la sucesión de rector. La Junta de Gobierno silenciosa, callada, absolutamente callada, con una mordaza como la ha tenido siempre, calladísima, en lugar de estar ventilando ya públicamente el tema, diciendo la Junta de Gobierno quiénes son sus prospectos, a quienes los miembros de la Junta están observando para como posibles candidatos a rector. Es decir, ventilando un tema que tiene que ser por naturaleza eminentemente público. Así va a permanecer la Junta de Gobierno. Lo esperable es que permanecerá callada y su primera palabra sobre el tema será la convocatoria. Convocatoria que circula en redes sociales y de la que en general la gente, el público, la ciudadanía no se da cuenta. Y todo ocurre dentro de los estrechos recintos universitarios. Entonces yo hago un llamado en ese sentido. Esa es la tradición y eso va a suceder. Oye, Daniel, disculpa, ¿no será? Mira, me estoy poniendo a pensar. Ya sabes, los periodistas siempre somos así bien perspicaces y somos bien cañitos. Pero me pongo a pensar, oye, tenemos dos grandes escándalos las últimas semanas en la Universidad Autónoma de Baja California. El primero con el tema del lema y el segundo ahora con el tema del discurso de odio, del presunto discurso de odio. En momentos, como tú bien lo dices, importantísimos para la comunidad universitaria en Baja California. Oye, me pongo a pensar que a lo mejor se están utilizando esto para desviar la atención de esto del cambio de rector en la universidad. Es una especulación, tómalo así, pero qué interesante que en esos momentos surge de la nada el cambio del tema del lema, se genera una enorme polémica y al ratito cuando empieza a declinar el tema de la polémica, ¡pum!, sale este tema del discurso de odio y todo el mundo metido en eso, toda la comunidad universitaria metido en esos dos temas. Y la universidad, la rectoría, feliz, ¿no? Yo solo agrego, en este momento dentro del círculo de gobierno de la universidad, hay ya numerosas personas que quieren ser rector, pero no van a decir ni una palabra sobre esas dos polémicas, nada, absolutamente nada. Están escondidos hasta que están midiendo las posibilidades, escondiditos, pero no van a salir a decir ni una sola palabra ni sobre el proceso de cambio de rector, ni sobre el cambio de lema, ni sobre el debate que se armó con motivo de esa intervención de ese estudiante. En la UABC, la norma vigente es el más completo silencio en torno al círculo del poder. Bueno, esa es mi intervención. Yo quisiera escuchar a Armando. Gracias, Daniel. Y creo que nada más nos falta conocer, para que sea tu última intervención, que la puedas cerrar, conocer tu opinión sobre el cambio de lema. Fue lo único que te quedó pendiente. ¿Cuál es tu opinión? Y ya nos vamos con Armando Duarte, que cierre el programa. ¿Sí? Bueno, solo quiero decir en este momento que me parece que la autoridad universitaria, que el rector perdió una gran oportunidad con el cambio de lema para abrir un debate amplio sobre ese tema tan delicado desde el punto de vista de los sentimientos universitarios, del ethos universitario, del ser de la universidad, de la entidad pública que es la UABC tan relevante. Perdió la oportunidad de abrir un debate no solo dentro de la UABC, fuera de la UABC.
en toda la comunidad baja californiana. Ese es mi punto. Perdió el rector esa gran oportunidad de hacer que la gente le tenga un mayor respeto a la UABC por la pluralidad que debería demostrar. No lo hizo como siempre. El rector dijo, vamos a cambiar de lema. El Consejo Universitario llegó y votó que se cambie el lema y pasó esto. Es lo ordinario, lo cotidiano en el mundo gubernamental de la UABC. Por eso digo, perdió esa oportunidad. Yo hubiera querido que esto se debatiera porque hay buenos argumentos de un lado, hay buenos argumentos de otro. Y caray, una consulta, dice el presidente López Obrador, el que pregunta se equivoca menos. Así es. Hasta ahí. Gracias, Daniel. Y Armando aguanta, el pueblo se levanta. Armando, aguantaste hasta el final del programa, así es que pues tienes el honor de cerrar el programa con tus opiniones, tu última intervención. Bueno, en relación con el tema del cambio de gobernador, yo no tengo mucho que agregar de lo que ya ha dicho Daniel. ¿De rector? ¿Te refieres de rector de la universidad? Así es. Ah, ok. Así es. Creo que el mecanismo que se tiene en la universidad ya resulta, siempre ha resultado, pero hoy más que nunca, pasado de moda, obsoleto, y debiera de realizarse una reforma, una profunda reforma a la ley orgánica de la universidad, la ley de la universidad, para establecer algún otro mecanismo que permitiese una mayor participación de la comunidad en la designación de un puesto tan importante como es el rector de la universidad. Y cortar la posibilidad existente hoy, que hoy se usa, de que sean algunas élites las que definan este cargo tan importante y le impongan su sello a la política universitaria y que sea más una decisión, ahora sí, que de la comunidad universitaria, ¿no? En estos tiempos en los que tanto se habla de democracia, de participación y de todo lo demás, bueno, me parece que estos mecanismos que tenemos en la universidad resultan ya por lo menos obsoletos y que habría que reformarlos. Esa sería mi postura. En relación con el tema de el lema, creo que, digamos, la parte que tiene que ver con la motivación para hacer el cambio, la entiendo y la justifico. El que el lema de la universidad se refiriese a la realización plena del hombre, aunque en este caso, pues, el concepto hombre es el del ser genérico, ¿no? Pero que es una herencia de ese pasado patriarcal y que pudiese justificadamente despertar la inquietud, la inconformidad de algunos sectores o de amplios sectores de la población universitaria, y que me parece que sí era correcto, es correcto que se haya planteado la transformación del lema. Pero igualmente, ¿no? Aquí coincido plenamente con Daniel, qué bueno que este proceso hubiese sido producto de un amplio debate entre la comunidad universitaria, de un consenso, y que se hubiese reformado ese lema, digamos, con la participación y en un momento determinado con el consenso o con el apoyo de la mayoría de la comunidad universitaria. Habría menos polémica como la que está viendo ahorita, ¿no? Sin embargo, bueno, son precisamente la consecuencia de la aplicación de esos mecanismos de gobierno que ya son obsoletos, los que llevan a este tipo de decisiones verticales, donde un pequeño grupo decide, en donde la instancia que es el consejo universitario que va y vota a favor de que se haga el cambio, pero el consejo universitario está muy separado de la comunidad universitaria. Muy lejos. Lejos, sí, y sería cuestión nada más de ir a preguntar, ¿tú sabes quiénes son tus representantes en el consejo universitario de esta facultad o de esta? Y los estudiantes no saben, y muchos docentes no saben, o no sabemos, ¿no?
Y en ese sentido, bueno, pues es una cosa que está allá arriba y que se reúne y decide, ¿verdad? Sin tomar en cuenta la opinión de la comunidad universitaria. Entonces, qué bueno hubiera sido, ¿no?, que el lema se hubiese reformado a partir de un proceso de consulta amplia, abierta, incluso de fomentar un debate, de poner, de dar la oportunidad de que antes de tomada la decisión, los argumentos a favor y en contra se hubiesen confrontado, y cuando hablo de confrontarse, no de manera negativa, sino de una confrontación positiva, democrática, fraterna, para discutir. La universidad es eso, ¿no? Es un ambiente en donde se debaten las ideas universalmente, ¿no? Es decir, no hay preferencias, aquí está abierto. Bueno, pues abramos para la discusión, ¿no? No se hace. Y eso tiene que ver en buena medida con las prácticas que surgen de estas estructuras de gobierno de la universidad, elitistas, ¿verdad?, separadas de la comunidad universitaria y que nos ponen ante hechos consumados. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Armando y querido Daniel. Que tengan muy bonita semana, que termines de salir por completo de ese maldito bicho del COVID. Armando, yo creo que en unos 2, 3 días ya estoy circulando. Ya estás peor, peor que nuevo. Perfecto. Y a ustedes, amigas, amigos de Cuatro Vientos, muchas gracias por haber seguido el programa. Compártanlo con sus contactos en redes. Y nosotros nos quedamos, y quizá tengamos un programa más adelantito con Arnulfo Estrada, cronista de la ciudad. Yo quiero agradecerle mucho al Maraceli Piña. Dice: el silencio de las autoridades de la UABC bajo el tenor de las actuales prácticas gubernamentales es tal vez porque la candidata será la doctora Marina del Pilar, madre de la gobernadora. Méndez Fregoso dice: el debate no es el tema, sino el papel que en estos tiempos tiene una institución como esta. Ya pasaron muchos años de su fundación de la Universidad Autónoma de Baja California. El entorno universitario está cambiando y ellos ni enterados. Ana Lorena Moreno dice: totalmente de acuerdo, el rector perdió una magnífica oportunidad de crear una plataforma para el diálogo que fortalecerá la apreciación por la diversidad y la implementación de la inclusión. El lema no es nada sin un sentido real de lo que es la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, muchísimas gracias. Están pidiendo que también, si el senador Jaime Bonilla fuera congruente, pues debería de renunciar de momento o pedir una licencia para presentarse a hacer su declaración ahora que lo manden a llamar. Amigos, muchísimas gracias. Entonces, pues a ver si tenemos otro programa. Estamos esperando a ver si nos confirma Arnulfo Estrada, y cronista de la ciudad de Ensenada, sobre estos temas. Hasta pronto, Armando. Hasta pronto, amigos de Cuatro Vientos.